Miren, el día de hoy Emilio Álvarez y Casa presentó un juego de iniciativas que pretende que sean aprobadas en el Congreso y que desgraciadamente pues no va a ocurrir. Y son reformas que son sumamente importantes para que se empiece a rendir cuentas sobre las violaciones a derechos humanos en México. México es firmante del Estatuto de Roma, donde se reconocen todos estos derechos humanos. Y si México es firmante de este estatuto, entonces tendría que hacer cumplir las leyes que emanan de él y que son relativas a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, que en México en el papel se respetan, se combaten, se sancionan, pero en los hechos no. Entonces lo que presentó Emilio Álvarez y Casa el día de hoy es muy importante, pero desgraciadamente va a ser pues desoído, no les va a importar, porque no les conviene, simplemente. Imagínense que de verdad se empiecen a castigar estos crímenes de lesa humanidad. Todos los abusos del ejército, las masacres, las desapariciones forzadas, todo esto. Tendría que caer el enano genocida, tendría que caer Peña Nieto, tendrían que caer muchos generales, mucha gente de la política de arriba, tendrían que caer senadores que se llevaron marinos y después desaparecieron, como el caso del senador Narro. Tendrían que caer muchos. Pero fíjense, con lo que se está discutiendo ahora de la sobrerepresentación que va junto con Pegado y las reformas al Poder Judicial, ha habido voces en estos días dentro de la organización delictiva de la secta que dicen que ya van a tener los votos suficientes para modificar el artículo 1 de la Constitución, donde quede bien claro que ninguna ley va a estar por encima de la Constitución, incluso ningún acuerdo internacional. O sea que México no se vería obligado a acatar estos acuerdos que está firmando. Entonces yo digo, pues mejor que se salgan de todos estos organismos internacionales, de la ONU, de la OEA, que digan, nosotros no queremos ser parte de ninguno de estos, porque de todas formas, los acuerdos a los que se lleguen aquí no los vamos a respetar. Nosotros tenemos nuestra Constitución. Si en el Estatuto de Roma dice que la desaparición forzada es un delito de lesa humanidad, pues nosotros nada más vamos a decir que es un delito del fuero común, por decir algo, ¿no? Y no lo vamos a sancionar como se tendría que sancionar. No vamos a llevar ante la Corte Penal Internacional a nadie porque nosotros vamos a poder resolver nuestros propios asuntos. No podríamos ni siquiera denunciar a un criminal de guerra ante la Corte Penal Internacional si México hace esto. ¿Qué es lo que en realidad va a ocurrir? No podríamos. Entonces lo que hace Emilio Álvarez y Casa me parece bueno, pero pues que se vaya haciendo a la idea, y él lo sabe, que no va a pasar en el Congreso, menos con la mayoría que obtuvo la organización delictiva de la secta. Así es que todos los acuerdos internacionales que haya firmado México en cualquier materia quedan por debajo de la Constitución, a partir de que ingrese la nueva legislatura y aprueben las reformas. Todos, es muy grave. Yo sé que los adoctrinaditos vicariantes no entienden esto, pero sé que hay gente que no tiene una neurona nada más, una, aunque sea una, pero funcional, y que saben que esto es muy delicado. Desgraciadamente es lo que viene y es lo que vamos a empezar a vivir. Escuchen, la exposición es muy clara y muy interesante. Quiero hacer de su conocimiento que se ha presentado un paquete legislativo que tiene que ver con la cooperación con la Corte Penal Internacional y la armonización legislativa que se emana de este instrumento. Es un paquete legislativo que lo que busca es esencialmente luchar contra la impunidad. Se trata que el Estado mexicano armonice los instrumentos internacionales que ha firmado en materia de derechos humanos, en particular con la Corte Penal Internacional y lo que se conoce como el Estatuto de Roma. Es un pendiente, pero también tiene que ver con la generación de los procesos legislativos que permita que el derecho internacional de los derechos humanos se pueda aplicar en México. Se trata de una ley para armonizar el artículo 21 de la Constitución y también diversas disposiciones legales
que buscan armonizar, por ejemplo, en materia de la ley de la Fiscalía, en materia del Código Penal Federal y respecto a legislaciones secundarias que derivan en materia de Poder Judicial. Hay algunos delitos establecidos en el Estatuto de Roma, que es la justicia internacional, que por la falta de ordenamientos en México no podrían ser juzgados. Los delitos atroces, las violaciones graves a los derechos humanos, los delitos de lesa humanidad no podrían ser debidamente sancionados en México. No basta firmar los instrumentos internacionales, sino hay que hacerlos ley interna. Esta iniciativa, que se trabajó a lo largo de 3 años con un grupo de expertos y expertas, a quienes les quiero agradecer, ha generado la posibilidad de armonizar debidamente todos los instrumentos, pero también busca cerrar una discusión no solo en esta legislatura 65, sino empezar en la 66, para que se pueda empujar la política pública en materia de derechos humanos. Con esta iniciativa yo cierro mi trabajo legislativo, todavía no el parlamentario, todavía presentaremos el 6 de agosto el informe anual y otras actividades en la permanente, pero lo que queremos insistir es un ejercicio de congruencia. Lo que estamos viendo de manera sistemática es que este gobierno tiene un doble discurso en materia de derechos humanos. Las violaciones a los derechos humanos o crímenes cometidos, por ejemplo, por integrantes de la Guardia Nacional. Vimos lo que pasó en San Luis Potosí o vimos lo que ha pasado en Nuevo Laredo y no hay acciones de justicia. En realidad lo que estamos viendo es un manto de impunidad a los servidores públicos que cometen delitos o violan la ley o hacen violaciones a los derechos humanos. Pero eso sí, hay un discurso potente y poderoso que dicen que se respetan los derechos humanos. Esta iniciativa busca acercar la generación de la congruencia. Lo que estamos viendo es un gobierno absolutamente falso en materia de derechos humanos. Vivimos una de las peores crisis en materia de derechos humanos, el mayor número de homicidios, el mayor número de personas desaparecidas, el mayor número de feminicidios, y pasa también con el caso de los periodistas asesinados. Por eso esta iniciativa, que busca generar las condiciones de cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en materia de cooperación internacional en derechos humanos, busca armonizar los establecimientos de la cooperación internacional con la Corte Penal Internacional y con el Estatuto de Roma. Estamos claros y conscientes que estamos al término de una legislatura, pero se ha firmado por un conjunto de senadoras y senadores a los cuales les quiero agradecer. Entre ellos agradezco mucho a la senadora Claudia Anaya, a Beatriz Paredes, al senador Madero, al senador Mancera, porque la senadora Claudia Anaya lo va a retomar para la próxima legislatura. De manera que a todas y todos los senadores, además de un servidor, les agradecemos su contribución. Como pueden ver, es un paquete legislativo amplio. Estamos hablando de la modificación de más de 5 ordenamientos y una ley de cumplimiento de la Constitución en su artículo 21. México, infelizmente, en lo que respecta a la cooperación internacional en materia de derechos humanos, se ha sumado a los países negacionistas. Hoy, en lugar de cumplir en materia de las obligaciones internacionales, por ejemplo, las sentencias de la Corte Interamericana, quieren presentar una reforma del Poder Judicial contraria a lo que dice la Corte. Por eso es tan importante que los compromisos se cumplan y que se deje de pensar como algo accesorio o algo de voluntad. Por su atención, muchísimas gracias.